Buenas noches y bienvenidos un jueves más a Crímenes de la Historia, a nuestro espacio dedicado a la crónica negra. Llevamos semanas viajando a Estados Unidos, pero es que el nuevo continente da mucho que hablar. Por eso, esta noche regresamos a esa zona y concretamente nos vamos a mover en la década de los años 50 y principios de los 60, con un protagonista lleno de ira y que en cada uno de sus crímenes se podía contemplar ese sello. Hablaremos de su historia, así como el más profundo análisis de su comportamiento, pero como cada semana, también trataremos casos nacionales. Pondremos sobre la mesa un nuevo episodio español que ya os puedo asegurar que no deja indiferente a nadie, aunque abriremos también una ventana hacia la actualidad y las noticias que están ocurriendo en nuestro panorama social. Así que todo esto y mucho más aquí, en Crímenes de la Historia. Arrancamos. Crímenes de la Historia. Nuestra velada de hoy se la vamos a dedicar a un personaje extraño, a un hombre que desde muy pequeño sufrió grandes traumas que le marcarían como un asesino en serie y con una historia un tanto peculiar, llena de violencia, conspiraciones, mentiras y muchas muertes. Llegó a estar acusado de más de 100 asesinatos y especialmente cometidos hacia las mujeres, aunque podemos decir que su vida saltó a la fama cuando dieron con él, porque pasó de ser un simple vagabundo al mayor asesino en serie de los Estados Unidos. Pero como iremos desvelando, todo está envuelto en un halo de misterio conspiranoico, causando un gran revuelo entre los medios y la propia policía, que descubriremos junto con mi compañera Miriam Rivero. Buenas noches. Buenas noches, José. Pues sí, es cierto que nuestro personaje de la noche tampoco nos va a dejar indiferentes. Y fíjate que hemos hablado de 14 protagonistas hasta el momento, que a cada cual con una mente digna de estudio, pero lo que sí podemos decir del protagonista de hoy es que su vida no fue sencilla. Hasta me atrevería a decir que una de las peores infancias que hemos tratado aquí en Crímenes de la Historia, y es que el blanco de todas las iras la tuvo él con su madre y era en su cabeza. Imaginaos años y años de golpes en esa cabeza, como es lógico, quedaría totalmente traumatizada. Y de ese trauma nos vamos a una descripción rápida, porque es un hombre raro, desaliñado, que causa temor, totalmente analfabeto y un vagabundo que pasa desapercibido entre esos callejones solitarios y nocturnos y en esas largas y anchas carreteras vacías del sur de Norteamérica. Y sin demorarnos más, esta noche nuestro protagonista es Henry Lee Lucas y esta es su rocambolesca historia. Henry nace en Virginia el 23 de agosto de 1936. Fue un hijo no deseado. Su madre, Viola Lucas, una prostituta, lo crió con palizas y continuas humillaciones. Siendo pequeño, vio a su madre prostituirse y golpear a su padre, Anderson Lucas, un alcohólico al que le faltaban las piernas. Soportó que le vistieran como si fuese una niña. Por supuesto, se crió desnutrido, sin atención, sin educación ni valores. Henry Lee Lucas nace el 23 de agosto de 1936 en Virginia y tiene una infancia, como ya hemos dicho, muy traumática.
Y el porqué de ese trauma es muy sencillo, ya que para empezar era un niño no deseado, un niño que se criaría en un entorno lleno de abusos y crueldad, humillación y perversión, pero que además era golpeado continuamente por su madre. Esa madre que lo marcaría de por vida, como le pasa a muchos asesinos en serie que también hemos tratado en nuestro programa. Pues sí, a esta le añadimos que era alcohólica, prostituta, además de una indígena renegada de su propia tribu de los Chihuahua. Una mujer muy cruel porque no le bastó con el maltrato físico, no le pareció suficiente. Y por eso también obró a través de la manipulación psicológica desde la temprana edad de Henry, vistiéndole de niña cuando le mandaba al colegio y obligándole a presenciar cómo ella misma hacía su trabajo de prostituta. Como decíamos, estos actos marcarían severamente muchas de sus capacidades físicas y mentales. Sí, es que aún hay más, José, acerca de esta mujer, porque los golpes no solo iban hacia su hijo, sino que también los recibía de manera severa su padre, un veterano de guerra, como estábamos escuchando, alcohólico, que había quedado paralítico en un accidente de tren donde perdió las piernas y le obligó desde entonces a usar un carrito para poder desplazarse. Pues bien, dicho esto, la madre obligaba tanto a Henry como a su padre a presenciar cómo mantenía relaciones sexuales con otros hombres por dinero. En 1950, los padres tuvieron una discusión que terminó con la marcha del padre. Para cuando lo encontraron al día siguiente estaba muerto y congelado en el bosque. Henry Lee no quiso quedarse a vivir solo con su madre y se marchó también. Pero como era joven y no sabía hacer absolutamente nada, se dedicó a robar, a lo que lo llevó a reformatorios y luego a la penitenciaría. Desnutrido y sin educación, nunca desarrollaría una habilidad que pudiera dar algún significado o valor a su vida. Sus primeras experiencias sexuales las tendría a la edad de 13 años aproximadamente y sería con animales. Violaba ovejas y perros y desde el primer momento relacionó el sexo con la muerte. Es más, en el año 1950 ocurre algo que le marcaría muy duramente y que haría que Henry mostrara un odio hacia esa figura de su madre y hacia las mujeres también en general, porque Viola, que así se llamaba su madre, tras una fuerte discusión con su paralítico padre, lo echó de la casa al bosque y al día siguiente lo encontraron muerto por congelación. A raíz de ahí, Henry decide abandonar a su madre, pero no olvida. Este deseo de venganza lo mantendría alterado durante unos años, en los que discurre haciendo crímenes menores y entrando y saliendo de la cárcel, hasta que finalmente llega el año 1959, donde tras unos años en prisión, Henry regresa a casa de su madre y después de una acalorada discusión, este decide violarla y sodomizarla sexualmente, hasta que después, para completar su venganza, la asesina. Por fin Henry se había arrancado esa parte que le marcó de por vida, de esa mujer que era la propia encarnación del diablo. Por fin Henry estaba a salvo de sus golpes. Por fin Henry era libre. Sí, pero por muy poco tiempo, porque fue internado en prisión y después pasó 5 años en un hospital psiquiátrico, donde nuestro personaje de hoy fue sometido a tratamientos de electroshock constantes que dejarían su cerebro aún peor de lo que ya estaba, y fue descrito como un psicópata suicida sádico y con desviaciones sexuales. En 1970 fue puesto en libertad por algún fallo burocrático y sin estar rehabilitado, y se fue a vivir con su hermana y su cuñado, creyendo estos que estaba totalmente reformado, aunque al poco tiempo tuvieron que echarle porque mató al perro. En la cárcel mantuvo sus primeras experiencias sexuales con hombres, y cuando salió de allí, en 1960, en el transcurso de una violenta disputa con su madre, Henry, preso de un ataque de ira, le propinó diversas puñaladas que acabaron con su vida. Luego, violó el cadáver de su propia madre.
Henry tenía el sueño de formar una familia, y como no conseguía encontrar una mujer, decidió buscar una familia ya formada, y se casó con la amiga de su hermana, que tenía 2 hijas, Cindy de 8 años y Katie de 9. Así que, ahora sí, había cumplido su sueño. Pero ese sueño era mucho más aterrador de lo que en un principio parecía. Mientras su mujer salía a trabajar, Henry abusaba sexualmente de sus hijastras, violando una y otra vez a la niña mayor y obligando a la pequeña a presenciar dichos abusos. Ese era realmente el sueño de Henry, y se aprovechó de esta situación hasta que con el tiempo y la rutina se cansó y abandonó a la familia sin decir absolutamente nada. Y a partir de ahí es cuando empieza su ritual de asesinatos en serie, pero para ello se prepara bien. Se compra un coche y decide viajar por las interminables autopistas de Estados Unidos, donde busca sitios que robar y personas que matar. Y aquí viene lo bueno, porque se encuentra con un personaje también muy peculiar, un hombre trastornado que era otro asesino caníbal llamado Otis. Juntos emprenderían un camino lleno de devastación y sangre por esas carreteras y esos parajes solitarios. Eran 2 perturbados que ni se lavaban ni se cambiaban de ropa, unos auténticos despojos humanos que usaban su coche como único medio de vida. Y donde después de matar a sus víctimas, descuartizaban los cuerpos y los repartían por todo el país, haciendo realmente difícil el trabajo a la policía. Esta pareja de psicópatas se dedicó a sembrar de muerte las carreteras de los Estados Unidos durante años, recogiendo autostopistas y personas con el coche averiado para asesinarles y violar sus cadáveres. Pero entra en escena Becky Powell, una niña de 15 años y sobrina de su compañero Otis. Desde el primer momento surge el amor entre Becky y Henry, que por cierto, aquí Henry sobrepasaba los 40 años, pero al parecer dio igual porque inician una relación que le traería problemas con su amigo, donde Becky les acompaña un tiempo mientras siguen haciendo de las suyas, hasta que al poco Henry empezó a trabajar cuidando de la anciana Katie Rich y la pareja se fue a vivir con ella unos meses, porque la juventud de la niña, que con 15 años estaba totalmente perdida, hace que comience a sentir nostalgia por su hogar y decida abandonarles. Pero Henry no lo permitiría, y después de una fuerte discusión en medio de la autopista, zanjó el asunto clavándole un cuchillo en el corazón y posteriormente abusando sexualmente del cuerpo sin vida de Becky. Y como él mismo confesaría, fue el mejor polvo de su vida. Pero no quedó ahí su día, puesto que cuando vuelve a la casa de la anciana que estaba cuidando, sin mediar palabra la acuchilla y la deja muerta. Pues gracias a esos 2 crímenes era cuestión de tiempo que la policía diera con él, atando cabos de testigos que lo habían visto siempre acompañado de Becky y Katie. Y tras una serie de interrogatorios, esta se dio cuenta que estaba ante uno de los asesinos en serie más temidos que jamás se había dado. De hecho, confesó no solo el asesinato de Becky y Katie, sino que también de decenas de otros más de los que ni siquiera era sospechoso. Y de aquí se aprovechó el sheriff de la zona, porque les inculpó de muchísimos asesinatos y desapariciones sin resolver, dando un revuelo mediático a Henry como nunca antes. Había pasado de ser vagabundo a que la gente lo conociera, a comer bien, a que los medios de comunicación lo llamaran constantemente. Él era famoso y por eso se declaró culpable de todos los delitos que le achacaban. Aunque viendo que la pena de muerte le venía encima, rectificó y solo se le pudo acusar de las 2 primeras muertes, declarando él públicamente que todo fue un complot de la policía para dar fin a muchos crímenes sin resolver.
Y no tenía falta de razón en una parte. De todas formas, el 13 de marzo de 2001, Henry murió en su celda tras un paro cardíaco, donde se cree que cometió unos 360 asesinatos, aunque en algunos interrogatorios llegó a confesar haber matado a 902 personas. Esta ha sido su historia, la historia de Henry Lee Lucas. Pero de la mano de la doctora en psicología Jacqueline García, realizamos su perfil psicológico. Y esto ha sido lo que nos ha dicho. Henry fue el protagonista de una infancia sufrida y una adultez sádica. La infancia de este asesino en serie, principalmente de mujeres, fue marcada por abusos físicos por parte de la madre, que era alcohólica, sobre todo golpes en la cabeza, y también abusos psicológicos. Lo vestía como una niña para el cole, le obligaba a presenciarla mientras se prostituía y también agredía al padre, que era paralítico. Además, aprovecho para destacar algo obvio, ¿no?, que fue un niño no deseado, por lo que el rechazo le ha acompañado desde una edad temprana. Y el hecho de sentirse querido es un factor imprescindible para el desarrollo de una personalidad sana. Además, sus primeras experiencias sexuales fueron con animales, acto seguido los mataba, lo que lo lleva a hacerlo con la madre y las demás víctimas a lo largo de su vida. Fue ingresado en prisión y posteriormente en un hospital psiquiátrico, donde fue descrito como alguien con sentimientos de inferioridad e inseguridad. Tuvo el diagnóstico de psicópata, sádico y con desviaciones sexuales. Al salir, intentó formar familia y mientras su mujer salía a trabajar, Henry abusaba sexualmente de sus hijastras, violando a la niña mayor y obligando a la pequeña a presenciar dichos abusos, un patrón que repetía de los abusos sufridos por él en la infancia. También quería puntuar que tenía un coeficiente intelectual bajo, una característica asociada a los psicópatas, según estudios. Resumiendo, los diagnósticos que se le puede atribuir es el trastorno antisocial de la personalidad, caracterizado por la psicopatía, el trastorno de sadismo sexual, ya que violaba a las víctimas para después matarlas, y otras parafilias sexuales, como la zoofilia, el abuso de animales, y la necrofilia, el abuso de cadáveres. On my shoulders, pressure to break or retreat at every turn. Lo avisábamos hace 2 semanas. Y es que de nuevo nos vamos con la parte más cultural que nos dan nuestros protagonistas de la noche. Pues sí, y comenzamos con el apartado literario porque encontramos grandes obras como Henry Lee Lucas, retrato del más famoso asesino en serie norteamericano del escritor Joel Norris. Se editó por Valdemar en el 95 y si queréis profundizar a través del formato papel en la historia de Henry, podréis hacerlo por menos de 20 euros. Aunque también encontramos otros títulos donde se relata su historia, como La historia de los asesinos, Born to Kill, Inside the Mind of Henry Lee Lucas, o el libro de Mike Cox, con Confessions, donde se recogen precisamente eso, confesiones de nuestro criminal, entre otros muchos títulos. Aunque nos dirigimos ahora a la gran pantalla con películas como Henry, retrato de un asesino, estrenada en la década de los 90 y dirigida por John McNaughton. ¿$500? Sí, la mitad de 1.000 son 500. Es algo más de lo que pensábamos gastar. Nos llevaremos solo la tele. De acuerdo. ¿Cuál queréis? La de 50 pavos. La de 50 pavos. Entráis aquí, os enseño esto, os enseño lo otro, y solo tenéis 50 miserables dólares. Deberíais habérmelo dicho antes. Coged la de $50 y largaos, estoy ocupado. En realidad queríamos una en color. ¿Qué pasa? ¿Tenéis mierda en las orejas?
La de 50 es en blanco y negro. Cogedla o dejadla. Siento que hayas perdido el tiempo. Vamos, Otis. No me vengas con disculpas, idiota. ¿Me he quejado? Dadme los $50 y la... ¡Te voy a dar 50 pavos! Otis, enchúfala. Pero también tenemos Drifter, donde se narra la historia real de este asesino protagonizada por Antonio Sabato Jr. y que en el 2009 consiguió ganar el premio al mejor director, actor y actriz del Festival de Cine Beverly Hills. Listen up, Miles. And open your goddamn ears. Look around, what do you see? It's a wasteland. There are no more rules. People do whatever they want. It's complete chaos. Wakey, wakey. I think it's time to get you to a hospital. You trespass. Y si nos vamos hasta el mundo de la pequeña pantalla, encontramos en Netflix The Confession Killer, la historia real de Henry Lee Lucas, protagonizada por Vic Feasel, y que ha convertido esta trama ahora mismo en una de las series o miniseries sobre criminales en la vida real más apasionantes que podemos ver en televisión. Look at Henry. He's pleasant, he's non-threatening, and actually a killing machine. A killing machine. None of the known serial murderers approaches the record of Henry Lee Lucas. Henry Lee Lucas has killed 100 women, at least 360 people. Lucas was a drifter who murdered at random during an 8-year spree. Either they found the world's worst serial killer or it was the biggest hoax in American criminal justice history. I would give him a pencil. He would sit there and draw pictures and describe what they were wearing, how they were killed. Shootings, strangulations, knifings. I've killed them in every way there is. Lucas was confessing to any unsolved murder put before him. I started getting calls from law enforcement all over.
people say, why? Why are you doing it? It was making him feel as though he was contributing. They didn't treat him as a killer, but as a friend. Uh-oh, you got the handcuff? Henry never lived so good. Every day he brought him a strawberry milkshake. It was like he was a movie star. From that point, it went to hell in the handbasket quick. What I'd been believing for all these years was Henry did it. There is not one shred of evidence to show that Lucas killed my mother. The police work was less than competent. There's a lot of emotions with that. 197 cases were closed that should still be open. We were up against very powerful people. I don't know if someone has something to hide. There's nobody else gonna solve them except me. He was playing them like a violin. And lied. If Lucas didn't kill all those people, who did? Let that dynasty die. It's so hard. Let sleeping dogs lie. Just in time. Y lo que comenzamos a escuchar ahora se trata del tema Serial de Andy Sex Gang, dedicado también a Henry. Y después de Serial acudimos ahora hasta una de las mejores bandas del protopunk de la historia, y me refiero a Nick Cave y The Bad Seeds, donde Cave se dejó seducir por esa oscuridad, la violencia y lo erótico para plasmar en sus canciones una perfección impecable, como en el álbum Murder Ballads y su tema Stangerly. It was back in 32 when times were hard. He had a Colt 45 and a deck of cards. He wore rat-drawn shoes and an old Stetson hat. Had a 28-40, had payments on that steady. His woman threw him out on the ice and the snow, and she told him never ever come back no more. Steady. So he walked through the rain and he walked through the mud till he came to a place called the Bucket of Blood. Steady.
took goddamn to Stagger Lee. He said, well, bartender, it's a plain to see I'm the bad motherfucker called Stagger Lee, Mr. Stagger Lee. Well, the barkeeper said, yeah, I heard your name down the way, and I clip motherfucking asses like you every day, Mr. Stagger Lee. Well, those were the last words of the barkeep said, 'cause Stag put 4 holes in his motherfucking head. Just then in came a broad called Nellie Brown, known to make more money than any bitch in town. She struts across the bar, hitching up her skirt over the Stag. Pero continuamos con el gran Nick Cave, pero esta vez con una colaboración digna de aplauso, ya que le vuelve a dedicar una canción a Henry, pero lo hace no solo, sino con la ayuda de PG Harvey bajo el título Henry Lee. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow, la 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 la. A little bird looked down on Henry Lee. I can't get down and I won't get down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did... Y ahora sí, con este pedazo de balada llegamos al final de nuestro espacio cultural dedicado a Henry Lee Lucas. A little bird looked down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two. And with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roll, and the wind did moan. La 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 la, la 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 la. A little bird let down on Henry Lee. Come take him by his lily white hands. Come take him by his feet and throw him in this deep, deep well. It's more than 100 feet. And the wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la 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 la. A little bird let down on Henry Lee. Lie there, little Henry Lee. Crímenes de la historia. Las tramas de la guerra nunca dejan indiferente a nadie, y cada vez que abrimos nuestra historia descubrimos más escenarios como el que nos acompaña esta noche. En una casa de refugio de guerrilleros, que llegó a convertirse en un asedio espectacular, donde estos resistieron hasta el último momento.
Un cerco policial se estableció desde las primeras horas de la madrugada. Se ordena dinamitar la vivienda. 6 cadáveres entre los escombros. Y estos son solo los antecedentes para poder comprender bien los hechos de un suceso que dejó estupefacta no solo a una ciudad, sino a una nación entera. La historia más cercana de hoy nos la cuenta, como siempre, Patricia Torres. Buenas noches. Buenas noches, José. Hoy nuestra parada está en el 15 de enero de 1945, cuando se produjo uno de los más espectaculares cercos en Granada contra el grupo de los hermanos Quero. Y voy a poner un poco en situación a nuestros oyentes, porque estos 4 hermanos eran unos guerrilleros que tuvieron en jaque a las autoridades granadinas durante los años 40. Pero retomando la historia de hoy, justo cuando se estaba produciendo ese cerco, había muerto recientemente el líder del grupo, Pepe Quero, y el resto de los miembros trataba de eludir a las autoridades. Pero el final de la dictadura pensaban que estaba cerca. Ese pensamiento era producido por los últimos acontecimientos que se estaban produciendo en Europa dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial, que ponían de relieve cómo la vida de las dictaduras fascistas se estaba agotando, y en gran medida esto se debía al esfuerzo de la resistencia armada. Pues justo aquella noche de la que hablábamos al comienzo de esta historia, 2 miembros del grupo, Antonio Velázquez Murillo y Baldomero de la Torre, alias El Mecánico, decidieron cambiar de refugio y en la madrugada del 15 de enero acudieron a la casa de Leonardo González Fernández, apodado El Aguador, de 54 años y miembro del PCE, cuya sede estaba situada en la Cuesta de San Antonio, número 28. Hablamos de un vecino conocido y apreciado por todos los vecinos de la zona de la Cartuja. Además, la labor de los enlaces para la supervivencia de la guerrilla antifranquista en este sentido resultó vital. Pero aquella noche el infortunio se presentó en aquella casa. El teniente de la Guardia Civil, Rafael Caballero Ocaña, especializado en la persecución de guerrilleros, recibió una confidencia esa misma noche sobre su paradero. Y sin más demora, el operativo se inició esa misma noche sobre las 4 de la madrugada. El edificio fue rodeado por las fuerzas de la Guardia Civil, la Policía Armada y del Ejército. El cerco, que duró varias horas, estuvo protagonizado por varios tiroteos que no dieron resultado alguno. De hecho, una de las actuaciones de la misma policía, a eso de las 10 de la mañana, fue tomar al azar a un vecino que vivía en el número 34. Este era Francisco Manzano Ripoll, al que obligaron para que se acercase a la casa del Aguador y les convenciese de que dejaran la resistencia y se entregasen. Pero la respuesta de los sitiados fue la de disparar a su propio vecino, ya que no pretendían ceder tal resistencia, alcanzando a Francisco en el hombro y poniendo en peligro su propia vida. Pero no quedó ahí la cosa, José, cuando otro vecino que pasaba por la zona fue alcanzado por otro proyectil. Fue el caso de Fernando Gil García, de 66 años. Y ambos vecinos fueron ingresados de gravedad en el hospital de San Juan de Dios. La resistencia de los guerrilleros era persistente. Sí, y por ello la comandancia decidió realizar una voladura controlada por parte del edificio para acabar con la resistencia de aquellos guerrilleros. Pero justo cuando se produjo la explosión, después de horas de tensión, se escuchó unos disparos en el interior y minutos después las autoridades franquistas encontraron los cadáveres de Antonio Velázquez y Baldomero de la Torre, junto a los de Leandro González, sus 2 hijos, Leonardo y Francisco, y Francisca López Fernández, pareja de Antonio. Todos se habían suicidado. El edificio quedó completamente destruido y asolado en el asalto. Y ahora, en la actualidad, encontramos una nueva construcción en el lugar donde ocurrieron todos estos acontecimientos. Sí, pero continuamos con la historia, porque una vez examinados los cadáveres encontrados, entre ellos 3 hombres y 2 mujeres, se pudo determinar que no eran los Quero. De todas formas, para cerciorarse de que nadie más se atrincheraría de nuevo en aquel domicilio, las fuerzas del orden se dispusieron a volver a poner cargas de dinamita en el lugar para asegurarse el derrumbe completo de aquella guarida en la Cuesta de San Antón. Pero nos vamos con las víctimas de tal suceso. Pues sin ir más lejos, José, fueron Leonardo González Fernández, el aguador y dueño de la casa, sus hijos Francisca y Leonardo,
Antonio Velázquez Murillo y Baldomero Torres Torres, el mecánico, que en un primer momento fue confundido con Baldomero Muñoz, el checa, y una segunda mujer identificada como Francisca López Fernández, vecina de la calle Mirasol. De esta manera, la inicial justificada operación desplegada quedó desvanecida al comprobarse la identidad de todas las víctimas, entre los que no se encontró a ninguno de los nombrados hermanos Quero, y que sí se cobró la vida de víctimas inocentes, que nada tenían que ver con la resistencia del régimen franquista. Se dice que la historia es escrita por los vencedores, y lo que no quedó en las líneas de los diarios de la época fue ningún nombre de las víctimas que finalmente fallecieron, pero sí la hazaña de las fuerzas del orden. Sin embargo, aquel día, el 15 de enero de 1945, se escribía una de las páginas más negras de la historia de Granada. Y ahora sí, comenzamos como cada semana nuestra mesa de debate, aunque esta vez no solo se nos une como es de costumbre nuestra compañera Miriam Rivero, sino que además contamos en el estudio con nuestro colaborador Juan Carlos Robles, del bufete Robles y Chávez Abogados. Buenas noches y bienvenido a nuestro espacio. Buenas noches, encantado. Buenas noches de nuevo, Juan Carlos. Pues mira, vamos a abrir ya un poquito el debate porque sí que es verdad que este acontecimiento, como antes hablábamos fuera de micro, si somos de Granada, sabemos lo que son los Quero. No queremos politizar mucho este tema y lo que sí queremos hacer es un poco de hincapié en esas víctimas, en esas 6 víctimas que estaban dentro del edificio y esos 2 vecinos que cayeron como daño colateral. El caso que hemos planteado hoy aquí refleja claramente lo que es el miedo que tenían las fuerzas y cuerpos de seguridad contra los guerrilleros, en este caso los hermanos Quero. Es decir, la intervención que obviamente habéis comentado hace un segundo, refleja una forma de actuar que no tiene ningún sentido en lo que a día de hoy es un Estado democrático. La diferencia que... buenas noches de nuevo. La diferencia que vemos en esa aplicación de leyes en torno a gente que al fin y al cabo apoyaba a la República con respecto a lo que son los hermanos Quero, ¿existía en aquellos entonces? Es decir, cómo se les juzgaba a personas como los Quero, ¿no? Que al fin y al cabo estaban siempre como guerrilleros luchando por esa República. Mira, la denominación del ilícito penal, independientemente de la parte de la historia en la que estamos, siempre suele ser muy parecida, ¿de acuerdo? Luego está claramente cómo se lleva a cabo esa investigación, esa detención, ese procedimiento judicial, y entonces estamos hablando de la época franquista y de la represión franquista. El caso, por ejemplo, es muy esclarecedor en el hecho de que dinamitan una vivienda. La Guardia Civil dinamita una vivienda sin ni siquiera saber si dentro están los Quero, no están los Quero, quién hay, quién no hay, sin orden judicial y sin nada. Entonces, aunque el ilícito efectivamente está ahí, eran guerrilleros que en este caso habían cometido actos vandálicos según la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, no quiere decir que tengas que entrar de esa manera ni viendo a quién dispara ni a quién no dispara. Hay un hecho muy significativo que habla de un suicidio masivo dentro de la vivienda, que, como bien ha dicho antes José, la historia la escriben los vencedores. Me extraña mucho que hubiese un suicidio masivo. Seguramente caerían muertos a balas de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, seguramente. Claro, es que estaban esas dos partes, ¿no? Por un lado, esa parte del suicidio, tal y como se comenta, donde no hay ninguno de los hermanos Quero, pero claro, donde también nos hace pensar, si no había ninguno de los Quero ahí dentro, porque las fuerzas de seguridad del Estado iban a tomar represalias con una familia que era normal. Quizá porque los tenían bajo refugio en algún momento de esa época. Yo he podido indagar un poco en las declaraciones y los escritos de los diarios de aquella época, y es verdad, como bien decía José o como bien relataba anteriormente, que los diarios no se hicieron mucho eco de la resolución de este caso, sino más que bien, como bien decía Juan Carlos, normalmente suelen escribir la historia a los vencedores, ¿no? Bueno, en este caso yo también quiero hacer un pequeño apunte. Sí es cierto que cuando hay una dictadura, los medios de comunicación, en este caso, por así decirlo, sí, están más manipulados. Es verdad, no manipulados, simplemente están bajo las órdenes de un régimen. Es decir, se escribe lo que el régimen quiere, sea aquí en España o sea en otros países que también han sufrido eso, como Alemania o Italia. Claro, como hablamos de que estamos en un contexto social donde el mandatario es un régimen dictatorio, como es el régimen franquista, como bien decíamos antes, no hay titulares que esclarezcan un poco los hechos que pasó, pero sí hay declaraciones
hacia ciertos escritores y literarios del momento de familiares indirectos, por así decirlo, de esas víctimas. Y se cuenta o se narra, bueno, existe la historia de uno de ellos que he podido indagar y encontrar, de que verdaderamente no es que fuera un suicidio colectivo, sino que uno de ellos, el aguador, viendo que su casa estaba siendo derruida por el ejército y que efectivamente una vez que los arrestasen y los detuviesen iban a ser fusilados porque no había otro tipo de pena menos justificada que esa, no es que fuera un suicidio, sino que ellos mismos decidieron quitar sus vidas para no tener que pasar por todo lo que pudieran haber pasado después de esas detenciones. Entonces, como no existen datos esclaratorios de que verdaderamente fuese un crimen, sí se especula con que quizás de una de esas balas de las fuerzas del ejército fuera, pues pudiese llegar a asesinar a unos cuantos de dentro de la casa, y que los propios que estaban dentro de la casa, al ver esos asesinatos, decidiesen, pues como un acto desesperado, acabar con sus propias vidas de forma de suicidio colectivo. Pero sí que es verdad, como bien decía Juan Carlos, que no nos creemos de que verdaderamente fuesen todas las víctimas producidas por un suicidio colectivo, sino más bien un arranque de bueno, antes de que me cojan los militares, pues me quito la vida. Sí, yo pensaba más que podría ir un poco por ahí, ¿no? Por ese miedo de las torturas que podrían quizás sufrir antes de, pues, los finales, ¿no?, que se veían en la época de aquellos entonces. Estamos hablando de una época muy complicada. Yo sí quería hacerle una pregunta a Juan Carlos, aprovechando que te tenemos hoy por aquí. Los abogados que existían en la época, porque bueno, al fin y al cabo el derecho siempre ha estado ahí, pero sí es cierto que en una época donde existe una dictadura, pues cambia mucho lo que es la aplicación de la ley. Entonces, esas diferencias que encontrábamos en, pues, compañeros tuyos de antaño a cómo trabajáis hoy, más o menos, ¿cómo es? Hombre, siempre hay que dar apariencia de legalidad y de justicia. Entonces, cada dentro acto, de lo que marque cada cosa, claro, ¿no? Dentro de cada régimen. Cada acto en sí tiene su sentencia, como yo digo siempre. Puede ser más justa o menos justa, como lo entendemos hoy día en el ámbito democrático. Pero sentencia siempre va a haber, siempre. Entonces, en este caso, los compañeros, bueno, había un régimen muy vertical, en el que todo dependía de la jefatura del Estado. Judicial, ejecutivo y legislativo son exactamente lo mismo. Entonces todos tienen que ir en una misma línea, que es la marcada por, en este caso, el Estado español. Entonces, en este caso concreto, como estamos hablando de guerrilleros que aún defendían lo que era el movimiento antifascista, pues entonces no había ningún tipo de prebenda, no había derechos civiles, lógicamente, en la época. Había leyes entre guerrilleros, o sea, entre gente de la República y gente que también, o sea, estamos hablando de ese marco legal en ese aspecto dictatorial, ¿no? Pero luego sí es cierto que también se aplicaban leyes dentro de los que, al fin y al cabo, apoyaban la República. Bueno, cuando llegó ellos el régimen, tenían sus propias normas, ¿no? El régimen franquista, evidentemente, cuando entra un régimen nuevo, elimina todas aquellas leyes que no corresponden con su línea. Entonces, en este caso, las leyes de la República que no comulgaban, lógicamente, con un régimen dictatorial, pues fueron eliminadas, derogadas. Entonces, todas las leyes eran para todos iguales en el régimen franquista. Pero, que es lo que te estaba diciendo yo antes, al carecer de derechos civiles, derechos del reo, derechos de protección democrática, derechos básicos que hoy día entendemos como normales, entonces directamente la Guardia Civil llegaba, volaba la vivienda, como en este caso, disparaba aleatoriamente, cogía a un vecino, que eso me ha sorprendido, cogía a un vecino para que entrase él a negociar. Eso es una cosa súper extraña, pero bueno, curiosa, que sí delimita mucho cómo era la actuación policial de la época. Y teniendo en cuenta la actuación policial de la época, por ponerte en otras tesituras, Juan Carlos, en el caso de que hubiesen podido detener a estos guerrilleros, ¿qué pasos legislativos de la justicia de entonces les hubiesen acontecido? Le hubiera caído la justicia militar, un consejo de guerra se llamaba. Sí, como anteriormente hemos narrado en otros casos, como correcto, fueron los Tartajas, ¿no? Que exactamente. Se hace un consejo de guerra y tal, pero bajo el marco legislativo de un régimen franquista, ¿qué pasos legales eran los de antaño? Pasos legales lo siguiente, se le aplicaba un régimen legal antiestatal, es decir, tú perteneces al movimiento republicano que está intentando derribar el régimen franquista, con lo cual se te aplican las leyes militares, es decir, un consejo de guerra. El consejo de guerra no siempre acaba en fusilamiento, no siempre, pero sí acaba en encarcelamiento, en
torturas no reconocidas, pero sí evidentes, y en, bueno, pues detenciones aleatorias y demás, incluso contra familiares, no solamente... Esa es la gran diferencia que podemos encontrar del antes a la hora, ¿no? Correcto, ahora mismo hay una cantidad de derechos civiles y protección del reo que defiende lo que es un sistema democrático, claro. Bueno, y para hacer una dualidad del crimen que aconteció a lo que está pasando hoy en día, claro, como bien nos decías, los ganadores son los que escriben, ¿no? ¿Tú crees que eso podría pasar hoy en día también? ¿Tú crees que puede acontecer un hecho en la España de hoy? ¿Puede acontecer un hecho que nuestro gobierno pueda tapar y que vosotros, los que os dedicáis a defender, los que os dedicáis a este tipo, no podáis hacer absolutamente nada? ¿Estáis totalmente engañados? ¿No podáis meter la mano? No entiendo cómo va esto. Bueno, a ver, el marco legal es amplio y las líneas de defensa también son amplias, ¿vale? Hay unos convenios internacionales que obligan a España, no solamente España tiene su sistema jurídico individual, sino tiene el europeo, tiene el mundial que firma los convenios que le obligan. Entonces, aunque España, que sí tiene un sistema jurídico muy garantista, aplique su sistema, el que sea, y su pena, la que sea, si tiene una serie de recursos no solamente estatales sino internacionales, ¿no? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es uno de los más clásicos que hay. Entonces, si el Estado, por ejemplo, que es la pregunta que tú me haces a mí, se mete donde no debe meterse, que es en el ámbito judicial, está el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. Si el Legislativo y el Ejecutivo se meten en el Judicial, como muchos compañeros de hecho comentan, en el caso del Procés, por ejemplo, entonces cuando los jueces se meten a políticos, sale tan mal como cuando los políticos se meten a jueces, sale muy mal, porque entonces lo que no tiene una división de poder y no tiene una democracia plena. Entonces eso no siempre acaba en buen puerto. Entonces sí es verdad que tenemos una serie de armas a las que acudir, pero cuando el sistema se colapsa en cuanto a que atenta a su estructura, sí van todos a una. En España sí, en otros países no. Estados Unidos, por ejemplo, si es un ejemplo, aunque la gente se sorprenda, es un ejemplo de esto. Porque ahí es verdad que te encuentras a un juez que paraliza una ley del presidente mientras un Estado no cumple una orden estatal porque no la entiende correcta. Pero España en eso sí tiene muchas carencias. Pero sí estamos obligados a cumplir los mandamientos europeos, por ejemplo, y la sentencia del Tribunal Europeo. Entonces es una garantía no solo democrática, sino también social. Yo quiero ahora un poco elevar lo que es este debate a lo que encontramos a día de hoy. Esos pensamientos que seguimos viendo en la calle día tras día. Hemos puesto de manifiesto una situación que se dio aquí en Granada, pero que a nivel nacional sigue estando. Esos odios que todavía sigue manteniendo esa brecha. Exactamente, ese coletazo de la dictadura. Sabemos que no ha pasado tanto tiempo, pero sí es cierto que otros países, véase Italia con Mussolini, Alemania con Hitler, como que han evolucionado, han pasado el mismo tiempo, pero sí han tenido esa evolución. Sin embargo, nosotros seguimos manteniendo ese dolor entre unos y otros. Pero es que hay una diferencia. Hay una diferencia notaria. Luchas contra otro país. Lo peor que le puede pasar a un país es que su propia gente se mate entre ellos por creencia ideológica y política. Es la diferencia que hay, por ejemplo, con Alemania, con Italia. Ellos realmente estaban unidos contra otros países, contra otras invasiones, pero nosotros era pelearnos entre nosotros porque yo pienso una cosa y porque tú piensas otra. Eso ha sido lo peor que le ha podido pasar a nuestro país. ¿Creéis que tardaremos poco tiempo en mejorar esa situación y tener una situación social estable y pacífica? A ver, yo como pronóstico propio, yo creo y tengo esperanza en que en un futuro dejaremos todos un poco de mirar esa gran brecha que dividió España en dos y que al final quedará pues, como memoria histórica. Espero. Porque al fin y al cabo es como nombrábamos, nosotros nunca queremos posicionarnos de un lado o de otro. Sí. Nosotros desde donde nos posicionamos, desde Crímenes de la Historia, desde esa memoria de muchas víctimas, que al fin y al cabo, ya sea de un bando o de otro, el que acaba muriendo es una víctima más. Entonces, yo espero que esa brecha quede como eso, como un apunte. Yo creo que yo no lo voy a ver en lo que es mi vida, y soy joven, ¿eh? Yo estoy contigo, Miriam, porque yo creo aún que en día mucho más. sigue habiendo mucho odio.
totalmente incomprensible, porque la gran mayoría de la gente que vivimos ahora mismo en España no hemos vivido lo que pasó, ni tanto por la parte comunista, ni comunista republicana, como los fascistas, absolutamente nada. Realmente nosotros no podemos opinar ni bueno ni malo. Nosotros de lo único que opinamos es de lo que nos cuentan, y yo creo que eso con el tiempo debería de acabar. Pero en España es muy complicado. Juan Carlos está deseando hablar. No. Yo solamente quiero hacer una puntualización a colación de la pregunta que tú has hecho. Hay una gran diferencia, desde mi punto de vista, entre España y el resto de países que se han nombrado. Es decir, el fascismo italiano cayó, el nazismo alemán cayó, el franquismo no cayó. Franquismo se acostaron, como la típica frase esa de política, se acostaron franquistas y se levantaron democráticos, de pronto, ¿vale? Murió el dictador, sí es cierto, pero con él no murió el franquismo. El franquismo no solamente estaba reflejado en una sola persona, estaba, después de tantísimo tiempo y después de tanta represión, estaba incluido en lo que es la esencia de la sociedad. Es una ideología más. Claro, entonces no es tan sencillo eliminar determinados resquicios de ese régimen. Entonces poco a poco por se eso irá decía haciendo. yo que yo creo que por lo menos en nuestra vida no lo vamos a ver. Ojalá que sea como decía Patricia. Ojalá, y yo creo llegue antes. Y yo creo que en verdad los que hoy en día vivimos y estamos aquí ahora mismo tenemos mucha suerte de, dentro de lo que cabe, aunque hayan todavía pesquisas y esa brecha de ideología entre unas partes y otras. Verdaderamente los que no lo vivimos no tenemos esa brecha ahondada en nuestro corazón tan afable como tenían esa gente que sí lo vivió, que pasó hambre y que, bueno, y otros muchos que no pasaron hambre y que también sufrieron una serie de víctimas. Paz y amor, como proclamaban los Beatles. Y bueno, como a mí siempre me gusta hacer un apunte de curiosidades, ya sea literaria o fílmica, para llegar a comprender mejor lo que fue esa época complicada de posguerra, os recomendamos desde Crímenes de la Historia una serie de obras fílmicas como son El viaje a ninguna parte, de 1986, de Fernán Gómez. También otro ejemplo lo tenemos en Los girasoles ciegos, de una obra del 2008 de José Luis Cuerda, muy buena. Y como novedad os contamos el próximo estreno que tendrá lugar para este próximo año 2020, titulado La última bala, de un director granadino, José Sánchez Montes, donde se reivindicará tanto la figura de los hermanos Quero, que ya hablaremos en un futuro sobre este caso, y sobre otros muchos guerrilleros de lo que fue estos bandoleros de la época una vez finalizada la guerra civil. Os recomiendo a todos que estéis a la espera de este gran estreno de la mano de José Sánchez Montes. Bueno, compañeros, de todas formas, he querido salir a la calle, ya sabéis que me gusta ir fuera, como de costumbre, y saber las opiniones de los viandantes, así que les he preguntado pues un poco por esos momentos que vivió Granada, que hemos vivido aquí en España. ¿Cómo lo vemos? Y es bastante significante, porque he hablado con gente de otros países y gente de aquí, pero que no son de Granada. A ver cómo lo ven. María Jesús, buenas noches y bienvenida a Crímenes de la Historia. Hola, buenas noches. Bueno, estábamos hablando fuera de micros de esa influencia, ¿no? que todavía sigue siendo palpable aquí en España sobre el momento de dictadura, gente de la República, y me comentabas un caso a lo mejor personal, pues claro, de esa diferencia dentro de una misma familia que muchas veces se da, que cada uno es de un bando. Claro, indudablemente. Mira, que te comentaba antes, ¿no? Bueno, en un caso muy cercano a mí mismo, a mi familia. Mi padre, yo soy del norte, la familia de mi padre era de derecha. Y la familia de mi madre, antes de estallar la guerra, vivían en Málaga y vivía una muy buena posición social. Mi madre con su hermana y sus padres, mi abuelo tenía un cargo bueno, ¿no? Y vivían muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvo que emigrar a Francia, se fue huyendo porque lo iban a coger, y se quedó en Málaga mi madre, o sea, mi abuela con sus dos hijas, y lo pasaron muy mal.
muy mal. Entonces, bueno, sobrevivieron a este tema, pero siempre, y mi padre pues no lo pasó mal porque no fue a la guerra y nada. Sí, claro, vivió las escaseces de un periodo así, sí, convulso. Exactamente, pero no lo pasó tan mal. Y claro que sí, por mucho que se digan que se perdona y que se convive, pero no se olvidan y existen, claro que sí, existen. Claro, es que vemos países como por ejemplo Alemania, desde esa famosa caída del muro de Berlín, como Alemania se unifica. Alemania vuelve a ser una y entre los alemanes dicen que ya no existe esa redecilla, que son todos a una. Sin embargo, aquí en España sí vemos que todavía se siguen insultando a personas por ser de una parte o de otra, que se sigue dando ese... Claro que sí, incluso si te das cuenta, bueno, ahora en el momento político que estamos, mucha gente opina que muchos de los temas que se han sacado relacionados con el fascismo y relacionados con aquella época es para tapar cosas actuales, ¿no? Entonces, el tema del Lorca, el tema del caudillo, todos estos temas, yo estoy acostumbrada a hablar con mucha gente y entonces es cierto que sí, que se opina eso. Y yo creo que aquí en España no lo hemos asimilado, no. ¿Crees que nos queda todavía mucho? Yo creo que sí. Pues muchísimas gracias. Nada, a ti. Pues, ¿cuál es tu opinión? Tú que eres de fuera, sobre esa visión que tienes de tu país desarrollado, a los nuestros, por ejemplo, Italia, Alemania, España, que han tenido esa dictadura. ¿Cómo ves esa política que hemos vivido aquí en países como el de España? ¿La situación o cómo sí, la situación arreglarlo? política Es muy frágil. Cada día es algo más loco, noticias que es una sorpresa. Fue una sorpresa cuando tuvimos el presidente nuevo. Tenemos mucho miedo. Entonces ahora estoy pensando sobre cómo puedo disfrutar mi vida y es en parte ayudar, pero en el pasado fui pensando cómo puedo arreglarlo y ahora es demasiado pensar qué puedo hacer arreglar, solo como qué puedo hacer hacer una vida con salud y más local, más cerca, porque es muy difícil pensar sobre el mundo. Sí, por eso que ves la política muy difícil actualmente, la que estamos viviendo, en el pasado también, pero ahora quizá también la vemos reflejada en nuestro día a día, ¿no? Pues gracias. Y ahora nos vamos con la actualidad. Los desconcertantes datos del caso de Marta Calvo. Jorge intentó contactar con 3 mujeres más tras la desaparición de Marta. El acusado buscaba jóvenes para drogarlas y someterlas. Tuvo pocas horas según la policía, para comprar herramientas, descuartizar el cuerpo, repartirlo por contenedores de 3 pueblos y limpiar. Horas antes de quedar con Marta, incluso, Jorge contactó con otra mujer que ya le conocía, pero ella contó a la Guardia Civil que lo rechazó porque estaba muy nervioso y le dio miedo. ¿Y en el caso de Diana Kerr? El tribunal aprecia un delito de asesinato con alevosía cometido para ocultar otro delito contra la libertad sexual de la víctima. Internado un menor de 14 años acusado de violar a una niña de 5. Aquí en Granada, las lesiones que presentaba la menor, que fue examinada en un centro sanitario por distintas molestias en zonas íntimas, eran compatibles con una violación. Un pescador encuentra el cadáver de una niña en Santoña. Que se cree que podría ser Celia Cavia, la menor de 14 años que desapareció este pasado jueves tras salir antes del instituto. Crímenes de la historia.
isolation, the madness of my youth, when I'm so misunderstood. Does my time left standing ground anger? Because they're no longer around. It's selfish to take the blame. The blame cannot be found. Y con esta participación de aquellos que nos transmitís vuestra opinión y la actualidad, junto con el tema They Like Me de Jason Hill, nos despedimos hasta el próximo jueves. Ya sabéis, a partir de las 10 de la noche. Pero esta vez con un programa que desde aquí os avisamos que será especial para esas fiestas. Pero si todavía no nos habéis escuchado o queréis volver a escucharnos de nuevo, lo podéis hacer bajo la plataforma digital de podcast iVoox, bajo el nombre de nuestro título, Crímenes de la Historia. Y ahora sí, nos vamos. Buenas noches. Forgive